En diversas ocasiones le hemos escuchado decir al historiador de La Habana, al doctor Eusebio Leal, que ha vivido el privilegio de compartir la amistad con esos dos grandes hombres cuyo pensamiento aparece reflejado en estos libros. Hoy contaremos también con el privilegio de su testimonio. Bueno, primero quisiera agradecerle a Abelito por su tan generosa invitación, que no es ahora, fue en el momento en que se propuso y cuando ya estaba en la elaboración de este libro. Me niego a aceptar que es solamente el compilador de documentos. Para poder compilar documentos hay que hacer lo que él en una demostración breve ha hecho hoy. Quiere decir, analizarlos, estar cerca, poner su mano en la inteligencia y en el corazón del autor de los documentos y buscar todo lo que se contiene en la palabra, toda la fuerza de la palabra, lo que ella significa, el valor carismático que ella tiene hacia la multitud y sobre todo para aquellos que estamos próximos a esa centellante luz que despiertan los hombres de la historia que tienen un protagonismo esencial en ella. Quizás sea la única justificación para la cual ha buscado al más modesto cronista para que escriba el difícil prólogo o palabras preliminares que coloqué delante de su propia obra. No me he detenido solamente a ver lo que hizo para, en memoria y por la obra y el pensamiento de nuestro Fidel, sino también en su propia vida, en su ejecutoria personal, en su pasión por la lectura, en su entrega al trabajo de las ideas, que es muy importante. La ideología es una trama, las ideas es lo esencial. Y él ha trabajado con profundidad en el campo de las ideas de la revolución y ha sabido acompañar esa búsqueda de lo general a lo particular. Y en el caso cubano, somos una isla, hay que buscarlo necesariamente en el pensamiento universal que siempre abrazamos por legado de los cultos fundadores del proceso revolucionario cubano y también por nuestra vocación latinoamericana, siendo una isla, buscamos siempre en nuestra América una aproximación, una cercanía, muchas veces correspondida, otras veces poco escuchada o diluida en medio del inmenso ruido de los grandes problemas en medio de los cuales se han revuelto nuestras repúblicas a lo largo de más de 200 años. El empeño de su primera obra que él ha mencionado hoy, quiere decir de la primera obra en la cual se apoya la segunda, es una base sólida para entender por qué el maestro escogió un discípulo. Esto es muy importante. Recuerdo que visitando la casa de Virán, Utopía, en medio de aquellos cañaverales americanos que rodeaban las tierras de don Ángel Castro y de Lina Ruz, resultó que encontré la explicación de lo diferente. Había un aula de primaria. ¿Qué es eso? Recordaba inmediatamente el pensamiento de Máximo Gómez cuando llega al rico ingenio en su avance invasor hacia Occidente y descabalgado ingresa en la casa ya pronta a recibir a los dueños y hacendados que han llegado de La Habana y los reciben mayordomos y criados que estaban todavía levantando los cobertores de las mesas y de las butacas y le muestran la biblioteca de la casa y dice que llegó a sentir hasta cierta desconfianza de nuestras ideas cuando vio que todo aquello iba a ser sometido a la voluntad férrea de la revolución de alcanzar una isla, una Cuba independiente, aunque colocásemos la bandera de la libertad sobre una montaña de cenizas. Y después cuando salió fuera, ya había una pequeña multitud de campesinos, de mujeres, de hombres,
y los vio empobrecidos, los vio en condiciones miserables, y lo primero que pregunta es, ¿dónde estuvo la escuela? Nunca la hubo. Cuando llegué a Virán y vi la escuela, y vi lo que aquello significaba, me di cuenta que sin proponérselo, el hombre había trazado una utopía que procedían de sus propias ansiedades de la infancia en una pequeña, ni siquiera aldea, sino una pequeña casita de piedra en medio del campo, en un lugar llamado Láncara, sobre el dintel de cuya puerta una vez me tocó escribir unas palabras. Aquí nació Ángel Castro Arguís, un gallego que fue a Cuba y plantó árboles que aún florecen. A la puerta de esa casa llegarían peregrinos, los tres varones, a lo largo del tiempo. El primero, Ramón, que fue, por ser mayor, como el custodio en su bondad desde la tierna infancia de Fidel y de Raúl. Y siempre en el afecto de ellos dos. Luego, Fidel, en su viaje a Galicia, llega al lugar y le pide, según me han dicho a los que le acompañan, déjenme solo, y entra en la casa. Un pequeño salón, una barbacoa, como llamaríamos nosotros, para que los animales que duermen abajo en el invierno, siempre húmedo de Galicia, calienten al hogar de muchos que hay arriba. El espacio pequeño, el techo casi toca el suelo. Y el segundo, cuando atravesando desde Portugal, llega Raúl y va a visitar el mismo lugar y siente idéntico sentimiento. Y es como decíamos ayer, de una patria, como de una madre, nacen los hombres. Y cuando saben buscar su raíz en el tiempo, cuando saben apreciar el trabajo que crea y cuando saben comprender lo que esto significa, entienden después la historia. No por casualidad, en los dos pequeños espacios en que han trabajado los dos hombres, el primero durante mucho tiempo y el segundo hasta hoy durante mucho tiempo, hay dos retratos. Un retrato del padre en el despacho de Fidel y un retrato del padre también en las habitaciones de trabajo de Raúl. Son dos hombres totalmente diferentes, idénticos en vocación, idénticos en pasión por cumplirla, pero diferentes por completo a tal extremo que en el despacho de Raúl hay una bella escultura con un personaje que excedió toda la vida a Fidel. Raúl quiso representar siempre en esa forma de su carácter al segundo personaje. El primero es el Quijote de la Mancha. Siempre que se acerca a esa escultura que le regalaron, hecho en la más dura madera de Cuba, el Caguairán, dice, se parece a Fidel. Y es verdad. Enjuto en la última edad de su vida, brillantes los ojos hasta el final de su vida, decidiendo sobre su destino hasta el final de su vida, y al lado le escucha, le discute, le razona y se le opone, entre otras cosas, uno de los pocos que puede hacerlo, Sancho, en este caso Raúl. Dos personalidades que en el caso de la segunda recibe del protagonismo de la primera el llamado de la vocación, que como me reveló su hermana Emma un día, cuando Fidel vuelve en esa penúltima oportunidad a Virán, el padre comenta, viene a llevarse al chiquito y se lo lleva. Y se lo lleva para cumplir un destino común. Un destino común. Y se lo llevan a la inmensa Habana, donde Fidel brillaría temprano, mayor que él, en esa edad que luego
nos pasa a todos, ya no significa nada cuando nos separan 6 u 8 años de nuestros hermanos o contemporáneos, pero que en ese momento significaba un salto en el tiempo absolutamente irrealizable para el más pequeño. Y entonces, en La Habana, Fidel será el gran batallador de la universidad, que como dice Alfredo Guevara, cuando irrumpe en el ámbito universitario, dividido en facciones y en grupos, aparece con esa figura que le favorece con su posición de joven pudiente que viene vestido elegantemente y que llevará la preciosa leontina, regalo del padre, con un ancla de diamantes y un reloj. Más tarde, lo uno y lo otro se empeñará en México. Y como en el caso de Céspedes, fue necesario empeñarlo todo: la fortuna, la vida, el tiempo de la vida y el destino. Recuerdo que a Fidel no le interesó nunca ni el oro ni las piedras preciosas, pero le gustó que le revelara finalmente dónde estaba la cadena y el ancla, que una mano piadosa había redimido en la casa de empeño en México. Pero lo que más le dolía era haber perdido el álbum de las postalitas de la Revolución Francesa, en las cuales tantas veces había estudiado elementalmente la historia del mundo y de los grandes acontecimientos de Europa que recitaba de memoria. Raúl sentía una admiración devota por su hermano. Sabía que su destino lo arrastraría como un cometa tras él. Fue, sin embargo, el primero que, saliendo de Cuba, pudo ver la realidad de lo que era entonces el campo socialista de Europa. Y en vísperas prácticamente de los grandes acontecimientos que transformarán la historia de Cuba, regresa para incorporarse al movimiento en el cual ya estaba y para incorporarse en la gran aventura. Simbólicamente, en el entierro de la Constitución lleva la bandera. Y esa imagen de un adolescente llevando la bandera cubana, que está en las imágenes, es realmente el retrato temprano de lo que iba a ser su destino. Le tocaría llevar la bandera, mucho más allá del tiempo en que el protagonista principal la llevaría con orgullo hasta el final de su vida. Como yo nunca preparo nada, en este momento hay visiones que vuelven a mi cabeza y recuerdo la noche del 10 de abril de 1995, el 11. El 10 era Guáimaro y el 11 estábamos en Playita de Cajobabo. Y a la hora en que Martí desembarcó 100 años antes, Fidel ingresó al agua en medio de los grandes peligros que el año 95 cernía sobre Cuba, y se metió en el agua con la bandera cubana y la paseó de norte a sur, alfa y omega, principio y fin. Y después de haber asistido en silencio a aquella conmovedora ceremonia, nos fuimos. Años después, muchos años después, me tocarían ver imágenes nunca pensadas ni imaginadas. Porque hay que decir que en el asalto al Moncada, por ejemplo, la organización, como ha narrado Fidel tempranamente a Pagano, el periodista italiano que le pregunta, pudo haberse en el tiempo y en su memoria, sin haberse arrepentido jamás de lo que hizo, buscar esas variantes que la experiencia revolucionaria recomienda después de haber recibido un duro golpe. El duro golpe fue el crimen horrendo con sus compañeros prisioneros, particularmente en el de Abel, en el de Renato, el único muchacho de Santiago que le acompañó en el debate. Para hallar lo que él siente por la muerte de Renato, bastaría recordar su carta de pésame o de recordación al padre de Renato desde el presidio de Isla de Pino, contenida en un libro publicado del académico Mario Mencía. Pero,
para recordar el sufrimiento sobre la muerte de Abel, segundo jefe del movimiento, tendría que recordar aquel instante en que por una circunstancia X me tocó presentarle el resultado de un trabajo, me llamó aparte y me dijo al oído, vete y llévaselo en primer lugar a Yeye. Todo se reúne en el espacio del tiempo. El único que alcanzó su objetivo en el Moncada fue Raúl. Esa es la verdad. Fue el único que pudo cumplir la misión, desarmar, aprisionar, apoderarse del lugar donde debía estar, y no le acompañó la fatalidad del destino de los que atacaron la posta número 1, ni pudo darse cuenta de la orden oportuna y perentoria de retirada, y tuvo que salir de allí como pudo ante las vacilaciones de un compañero, introducirse en el Dédalo de Santiago, la ciudad que conocía, porque iban a Santiago y allí habían ido de niños al recinto del Colegio de Dolores y a las casas de amigos, y finalmente, retenido en un cuartel, reconocido por un guardia que le pregunta, tú eres el hijo de Ángel Castro. Y ante esa revelación, salva la vida, y después vemos la hermosa fotografía en el presidio en Puerto Boniato, donde aparece un joven desafiante, rodeado de sus compañeros, entre ellos Jesús Montané, por el que tuvo siempre una admiración grande. Fidel lo describe maravillosamente, junto a otros que dieron todo por el Moncada y que sin sus espejuelos, perdidos en el desembarco, como le ocurrió a Juan Gualberto Gómez, fue realmente pálida víctima de sus enemigos. Raúl es la memoria, como lo fue Fidel. Y como esto podrán leerlo en el libro, como su retrato, se formó en las ideas revolucionarias desde muy joven. Profundamente martiano, amó con pasión y ama la historia de Cuba y cree que la clave de la pervivencia de la revolución está en el conocimiento, como tú has dicho, de la historia de este país y de sus hombres. No es que le complazca estar trasladando de un lugar a otro los restos de los muertos. En realidad va encendiendo candelas en el camino para que los que son ciegos o tienen vista corta no olviden nunca a los que nos precedieron en el tiempo y por los cuales hay que sentir una enorme e inmensa gratitud. Raúl no ha incumplido jamás una orden recibida. Las Fuerzas Armadas, que tuvo como comandante en jefe a Fidel, y me recuerdo en el momento en que Fidel ordena despojar su traje y aparece en la universidad con la estrella solitaria, sin llevar el rombo de los colores, y como le decía a Raúl, no Raúl, el título de comandante en jefe es inherente al cargo de presidente, cosa que es verdad. Sin embargo, Raúl, con esa modestia que le caracteriza, siempre afirmó que comandante en jefe, tal y como él lo había conocido, habría uno solo, como lo fue para sus antepasados Céspedes, presidente y mayor general, como lo fue para sus antepasados Máximo Gómez, el generalísimo, al cual se subordinan todos, aún el talento indescriptible de Antonio Maceo. Se subordinan al jefe y él lo hizo exactamente igual. Las Fuerzas Armadas fueron el reducto y cuando los conflictos estallaron, no vinieron aquí a buscarnos, no porque no quisieron, lo quisieron siempre. Tú decías que hay muchos jóvenes en el público, tú también. La juventud mía fue ver ahí frente a La Habana, ofensiva y amenazadoramente el Oxford, aquel buque negro de espionaje que estaba permanentemente recordándonos que en cualquier momento y a cualquier día y a cualquier hora volverían. Pero a cada señal estaba en las trincheras una legión. A cada señal, ya por Navidad, ya por Año Nuevo, ya por la toma de presidentes, de la toma de posesión de un presidente americano,
estábamos sobre las armas. Y cuando osaron pisar el suelo de Cuba, cuando lo osaron pisar, portaron el sueño de la derrota sobre el suelo de Cuba. Y las Fuerzas Armadas fueron, bajo la comandancia suprema de Fidel, pero como obra continua de Raúl, diaria y cotidiana, el modelo de su espíritu de organización. Ha sido el ministro de Defensa más antiguo del continente. Y ha sido el más joven de todos los ministros de Defensa que se reunían con los ministros de Defensa aún para escuchar, y en el libro de León aparece como un secreto, ya finalmente hecho a voces, cuando le dijeron a él que en caso de agresión a Cuba, nosotros no podremos ir, ustedes tendrán que combatir solos. Y hecho cargo de eso, recordé mucho en las maniobras cuando insistía en que la doctrina militar cubana evolucionaría hacia la defensa territorial de todo el pueblo y que únicamente creando en cada esquina un defensor armado de la revolución, el país se salvaría. A Raúl le tocó lo peor que le puede tocar a un hombre, que su amado hermano cayera ante él y que tuviera que ser al mismo tiempo el guardián de Fidel en una cama y de su amada y única esposa Vilma en la otra. Cuando alguien le preguntó por qué no volvía a amar si era joven todavía, y respondía que después de ella ya no cabía otro amor en su corazón. Debo decir además que el día en que llevó las cenizas de su esposa a la tumba allá en el lugar donde ambos compartieron el destino glorioso de la gesta del Segundo Frente, que fue la utopía del Estado revolucionario con escuela, consejo campesino, núcleos de lo que sería más tarde un partido de revolución y una tropa aguerrida, en aquel lugar besó aquella caja. Y yo me atreví a decirle, a partir de ese momento, usted fue menos temido y más amado. Porque el hombre que es capaz de poner un beso, el hombre que es capaz de escuchar lo que escuché de ella ante él la última vez que fuimos a aquel lugar, acompañando a su compadre y amigo Antonio Gades. Hay dos lápidas, Vilma y Raúl. Y ella le dijo, viejo, quita el tabique del medio, quítalo. ¿Qué quería decir? Estaremos unidos para siempre, en el amor y en la historia. Ella como fundadora y unidad y unitaria de la mujer cubana, ella como guerrillera y soldado, ella como joven refinada y educada, ella como joven culta que fue, que le permitió hacer la obra política que realizó, porque como dijo Fidel, y es verdad, las revoluciones solamente pueden ser hijas de la cultura y de las ideas. Y ella y él eran cultura e idea. Nos sorprende Raúl a cada momento, cuando lo vemos, ahora menos y antes más, para que sepa que me quejo, de lo que lee, de lo que me comenta, de lo que me responde a lo que le cuento y lo que me pide que le diga. Es de una sensibilidad totalmente desconocida. Ha sido de día el ministro, por la tarde y siempre el hombre del partido, en la convicción de que el partido es la revolución. Cuando quieran destruir la revolución, desbaraten el partido. No una cosa hermética, no una pirámide que no admita la interpretación moderna y nueva de la doctrina y del pensamiento de Fidel, a tal punto que él ha convertido en tarea que se interprete y se lea, más que se interprete y se lea, el concepto de revolución. Pocas veces un dirigente estuvo más adelante de todos sus colaboradores, más adelante. Si Vilma estaba en un lado y Fidel en el otro,
y se veía obligado a prodigarse en medio de un estado agredido y en un momento en el cual el enemigo festejaba la posibilidad real de que se apagara la vida del líder de la revolución, le permitió en ese tiempo realizar los cambios y transformaciones y adecuaciones que la revolución necesitaba. Y es a veces lamentable que la burocracia traicione el espíritu creador y revolucionario del que ha cumplido al pie de la letra el pensamiento de Fidel. Cambiar todo lo que deba ser cambiado, no cambiarlo todo, pero tampoco Fidel puso límite, cambiar todo lo que deba ser cambiado, pero no todo, porque hay quien dice hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Y hay quien dice que lo cambien todo para que desaparezca la revolución misma. Ya sabemos que a esta altura de la vida, Raúl es el hombre en que tiene sobre su espalda el principio de autoridad y se dispone ahora a hacer, como dice Martí de Céspedes, lo que pocos hacen. Cumplirá su palabra y declinará la responsabilidad de presidente en breve. Pero el líder de la revolución hoy se llama Raúl Castro Ruz, no porque se lo dijo, ni porque se lo mandaron, ni porque lo heredó. En este caso, el sentimiento de cuna de madre y padre es puramente accidental. Esta condición fue de la sangre y de las ideas. Y está ahí por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que hará. Es también el padre y el abuelo. ¡Ah! ¡Qué transformación! ¡Qué cosa más maravillosa es cuando se cuadran delante de él los soldados y le dicen todavía, ordene ministro! ¡Qué cosa tan maravillosa es cuando, caída la tarde, alguien le dice, abuelo, o viene a besarlo en la mejilla un nieto, o es de compartir lo suyo con los demás, o llega con un ramo de flores a casa de la anciana que sabe que otro venera? ¿Qué decir? He tenido una gran fortuna, es verdad. Te agradezco mucho por haberme invitado a presentar tu bella compilación. Sé cuánto has estudiado. En jóvenes como tú, y te lo dice uno a quien le cuesta trabajo reconocerse anciano, en jóvenes como tú y en otros está la esperanza. Sigan el ejemplo de él, siempre creador, siempre capaz de hacer lo adecuado. Tuvo un privilegio que quiero recordar. Fue la cumbre de las Américas en Panamá. Allí no fue porque lo invitó, no, allí fue porque en la cumbre precedente los países le dijeron al representante del Cesario Imperio que no habría cumbre de las Américas sin Cuba. Las condiciones han cambiado, pero vamos a ver si es verdad. Pero en la de Panamá se debió cumplir. Y allí fue la primera vez que Roma no vio llegar en un carro de hierro a un reyezuelo ni a un líder rebelde alcanzado en las fronteras del imperio. Allí, con la mayor firmeza y con la más cuidada educación, porque es enemigo de los epítetos, y es enemigo de la grosería, y es enemigo de la bullanguería, le dijo al emperador todo lo que había que decir y que jamás había escuchado. Entre los que estaban presentes, algunos estaban buscando culeros desechables porque tenían pánicos de haber escuchado semejante desafío en su presencia. Y al final le extendió la mano caballerosamente y el otro se lo extendió. Comparto el criterio de que ahora podrá decirse lo que se quiera de aquel otro estadista. No sé lo que hizo o dejó de hacer. Fue el único que hizo algo. Y fue correspondido por el otro con la cautela, el sentido común y la confianza del que lo acompañó aquí en todo. No fue a recibirlo al aeropuerto, lo recibió en su casa y luego lo acompañó gentilmente a todo, hasta el final. Oyó con paciencia casi todo, absolutamente todo.
y aquí estamos. No me interesa lo que digan. Hay un viejo refrán chino y la feria está dedicada a la República Popular China. Y termino con ese antiguo proverbio chino que nos lo aplicamos. Si los perros ladran, es señal de que cabalgamos. Muchas gracias.